Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Acá Santiago Barassi, Néstor Borri, en este encuentro virtual, atemporal o distópico, en el momento en el cual alguno nos escuche. Hoy queremos compartir una reflexión y una propuesta, ya acercándose el primer aniversario de la carta encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, del Papa Francisco, que el próximo 3 de octubre se va a estar cumpliendo el primer aniversario, y desde Factor Francisco estamos proponiendo un seminario de profundización de 4 encuentros, y lo que queremos compartir hoy es una reflexión, invitación sobre el núcleo de estos encuentros en torno a la Fratelli Tutti, y hacerlo con el ánimo de que todos y todas se sientan invitados a participar. Así es, un encuentro distópico, pero típico encuentro distópico, podríamos decir, en este tiempo, acercándose a la primavera del sur, por lo menos, y también en un momento del mundo, pero especialmente del país, de Argentina, de inflexión, de salida, tiempo político muy fuerte, tiempo de fuerza, pero también de sufrimiento social, tiempo de salida, o en todo caso de inflexión de la pandemia del coronavirus. Pero como todos sabemos, de las distintas pandemias que nos han atravesado existencialmente, políticamente, económicamente, geopolíticamente. Y en ese sentido nosotros afirmamos desde el primer momento, como lo venimos haciendo desde el minuto cero en que salió la Fratelli Tutti, que ahí teníamos la intuición y la confirmamos apenas la leímos, y un año después lo seguimos sosteniendo, que la Fratelli Tutti es el texto de esta inflexión, el texto de las pandemias, quizás el texto de lo que va del siglo, lo podemos decir sin dudar demasiado. Y en eso sentimos que hay algo que sintetiza y que está en el corazón de la Fratelli, que es que conjuga los gestos concretos con los cuales salir adelante y destrabar como la mezcla de pesadilla y tormenta que vivimos, y también el planteo del deseo de construir lo colectivo, que Francisco llama el deseo puro y gratuito de ser pueblo, y en las dos escalas, ¿no? En la patria y en el mundo. O sea, sentirnos realmente en la tormenta del mundo, como decía un viejo libro de historia sobre Argentina, que estamos en la misma barca, pero que además tenemos rumbo que tomar. Y es este texto tan potente de Francisco, ¿no?, que al mismo tiempo quizás conjuga los elementos más propios de su pensamiento, de su mensaje, obviamente recapitulando mucho de lo que él ya ha dicho, y sí nos parece como muy importante, y dentro del primer encuentro que queremos profundizar en esa doble escala también de Francisco, en la escala de la estructura y en la escala del sujeto, ¿no?, en la escala global, pero también en la escala nacional o local, y sobre todo también en cómo se conjuga lo colectivo y lo individual. Y al respecto, sí poner un acento en salir del voluntarismo, ¿no?, en general, de los diagnósticos o de las propuestas, y sí poner una agenda de tareas concretas, con nombres propios o con lugares concretos para poder ir traccionando una salida, porque si también hay algo que atraviesa toda la encíclica y la propuesta de Francisco, es la dimensión del recomenzar, ¿no?, la dimensión de que es necesario tomar este tiempo de pandemia como un punto de inflexión.
se ancla mucho quizás en algunos capítulos de la encíclica, pero que sobre todo es la instancia del diagnóstico que propone Francisco, un mundo en sombras, un mundo cerrado, un mundo en conflicto, un mundo fragmentado, con la complejidad que eso tiene, tomando algunos elementos muy propios también de la etapa, ¿no? La infodemia, algunas cuestiones que tienen que ver con las pandemias más allá del COVID, ¿no? Y después sí también la dimensión de la espiritualidad y de las religiones en ese proceso. Sí, en ese sentido, todos sentimos, ¿no, Santi? Creo que todos los que nos escuchan también, que el capitalismo es un monstruo grande y pisa fuerte, pero también lo tenemos adentro, ¿no? Y que esa vieja frase de Margaret Thatcher que mencionamos tanto y que a veces repetían algunos de sus sucedáneos en Argentina hasta hace no muy poco tiempo en el gobierno, de que el objetivo del capitalismo es el alma. Creo que todos sentimos sobre la piel la geopolítica de la vacuna, de la guerra comercial, pero todos también estamos con la impresión de que hay algo, como dice la canción, la del témpano, del témpano, la lucha es de igual a igual contra uno mismo y esa es ganarla, ¿no? Que hay algo en el plano de la subjetividad, de la interioridad, de cada uno y de cada una, pero también de los colectivos militantes, las organizaciones, los sectores sociales, las clases, el pueblo, como lo queramos llamar, en síntesis, toda la sociedad, que hay una batalla, pero también una construcción que hay que dar en un terreno que no es nada más el de las grandes escenas, sino que tiene que ver en la interrelación y en lo de cada cual, en la interioridad, en la espiritualidad, en la subjetividad, lo podemos decir con 1000 nombres. Y todo esto también en un marco de no solo pandemia, sino también conflagraciones, si lo podemos decir directamente, guerras, como dice Francisco, la tercera guerra mundial en cuotas. Podemos inscribir, más allá de las hipótesis conspiranoicas, la cuestión sanitaria, la cuestión de la pandemia, junto con la guerra comercial de Estados Unidos y China. Hoy tenemos lo de Afganistán, el año pasado tuvimos lo de Palestina, Israel. O sea, es un momento muy terrible, pero al mismo tiempo muy potente en cuanto a transformación mundial. Y hay como una contracara u otra manera de decir capitalismo y espiritualidad, que también podría decirse mística y política. Pero mística y política son dos palabras que pueden ser bonitas pero abstractas, pero que se puede traducir en esos momentos, esos dispositivos, esas estrategias y al mismo tiempo esas generosidades, esas gratuidades, podemos mencionarlas, que tienen que ver con en ser capaces en este momento de componer lo común y por lo tanto encontrarse. Y hay un tercer núcleo que va a estar en el tercer encuentro que hagamos en el seminario, que se llama Caminos de Encuentro, justamente, en el que vamos a tratar de analizar eso, las formas de componer lo común, las formas de hacerlo colectivo. También podemos decirlo con total crudeza, de construir poder o de ser espirituales, de ser solidarios, sin enfrentar esas dos cosas, sino como nos tiene acostumbrado Francisco y como también en nuestra cultura política, en nuestra matriz cultural popular, tenemos la matriz para juntar esas cosas que parecen opuestas, porque cada vez más sabemos que para hermanos todos no es nada más una declaración de cosas hermosas, de sentimientos amplios, sino también que es una necesidad, es como un mandato y hasta podríamos decir un cálculo. Y en eso, tanto que se suele hablar de la cultura del encuentro, nuestro criterio, nuestra apuesta acá es pensar los caminos de encuentro, o sea, operacionalizar esa cultura y no verla como una cuestión meramente romántica, sino como algo que tiene que ver con superar estos puntos que marcan nuestras fracturas. Y todo esto que quizás puesto en escala nacional, en escala de la Argentina en el siglo XXI, en el tiempo preciso en el cual se va a estar desarrollando el seminario,
también pueden tomar otros nombres quizás más de agenda pública, ¿no? Como es el tema de grieta, reconciliación, polarización, desigualdad, que son todas palabras que aparecen como marcando la etapa, ¿no? Pero que al mismo tiempo, en las cuales muchas de ellas están cargadas de historia, cargadas de sentido, y que al mismo tiempo es necesario mover un poco esas fichas para permitir esto, abrir nuevos caminos de encuentro. Y esos nuevos caminos de encuentro también resignificando algunas de esas palabras, o tratando también de operacionalizar las escenas que construyen esas palabras para tratar de esto, construir pueblo, ¿no? Porque en definitiva gran parte de lo que está por detrás en todo el pensamiento de Francisco, pero en la Fratelli Tutti muy, muy precisamente y muy contundentemente, es que aparece ese deseo de ser pueblo como uno de los modos de poder encaminar y encauzar parte de las tareas que tenemos que hacer para abrir estos nuevos senderos, estas nuevas picadas para lo que hay que hacer, ¿no? Porque también algo del recomenzar es poder reconstruir lo común, la comunidad, y organizarla. Y un cuarto núcleo, pero que en realidad más que el cuarto núcleo del seminario es el núcleo de la Fratelli Tutti en el corazón del texto, es la cuestión y la figura emblemática del buen samaritano como imagen concreta de cómo plantear todo esto que venimos nombrando y que tiene que ver con el desafío de recomenzar a partir de acciones concretas y de gestos precisos. Y lo llamamos samaritanía o samaritanía política también como este modo de nombrar, ¿no? esta historia, pero traducida al tiempo del desafío actual, a los tiempos y a las tareas que tenemos que emprender, y entendemos que acá en la samaritanía política, pero en la figura del buen samaritano, hay un núcleo de Francisco que se conecta también con quizás otros textos y otras homilías célebres como Cardenal, la de 25 de mayo de 2003 es así, también tiene esa figura como central, en un tiempo también que para la Argentina era de recomienzo y de desafío. Entonces ahí, en este cuarto bloque, si se quiere, del seminario, presentamos lo que nosotros entendemos como el núcleo de la Fratelli. La figura del buen samaritano, que es la figura bíblica que propone Francisco en el corazón de la Fratelli Tutti, y esa reflexión que está puesta en el capítulo 4, 3 y 4, básicamente se despliega, no solo se conecta, vamos a decir que es textual prácticamente la homilía del 25 de mayo, del Te Deum del 25 de mayo del año 2003, cualquiera puede hacer la asociación de qué pasaba en Argentina en ese momento, y entonces ahí hay algo que nos pone en el corazón de la cuestión, y al mismo tiempo pone la Fratelli Tutti en el corazón de los debates y combates argentinos, ¿no es cierto? Eso mismo que se discute en todo el mundo, desde Irak a Budapest, ¿no? Que se estará traduciendo y ya estará traducido en chino con la estrategia de Francisco para la geopolítica de la Iglesia, pero también de la misericordia, como él llama. Eso tiene sede, tiene ancla, y nosotros tenemos algo que decir sobre eso de acá y algo que escuchar. En nuestro país, en el discurso social, político y cultural actual, predominan quizás, o en todo caso tienen una centralidad excesiva, ciertos discursos que tienden a evitar este núcleo, tienden a veces incluso a tomar como vergonzante la tradición, la religión en general y la tradición cristiana en particular, por muchos motivos aceptables, pero cualquiera que tiene una construcción colectiva concreta, que milita, que tiene una organización, o que trabaja, o que vive en este país, sabe que la dimensión que
que de lo religioso y de lo espiritual señala la parábola del buen samaritano es central para nuestra cultura, para la historia del mundo y de Occidente, y nosotros creemos que para el presente y para el futuro. Entonces, la idea es samaritanía política, podríamos decir, valga la redundancia, pero también podemos decir y queremos decir en qué sentido, con qué tareas, con qué operaciones, con qué escucha nuestra y con qué reflexión. En ese sentido vamos a tratar de también, como dice Francisco, y a vos tanto te gusta repetir, Santiago, plantear que hay que tener un diálogo persistente y corajudo, sabiendo también, como sabemos, que el tópico del diálogo, ahora que estamos en campaña electoral y también en el marco de la Iglesia, el tópico del diálogo muchas veces es pegajoso, también medio genérico. Persistente y corajudo, en griego sería parresiástico, ¿no? Valiente. Y queremos hacerlo en la patria y el mundo, y queremos hacerlo con los ya más de 200 inscriptos que tenemos al día de hoy en el seminario, de las más variadas procedencias, poliédricas, podríamos decir, y en eso vamos a estar trabajando desde el martes 7. Así es, así es. Así que este es el núcleo. Aparece también otro hashtag que hemos usado mucho, la patria al hombro, en este cruce de samaritanía política, en este cruce de salida de pandemia, en este tiempo de tanta angustia, de tanto dolor y de tanta necesidad. Bueno, todo esto también para poder hacer el gesto concreto, y que en cada gesto concreto lo podamos dimensionar como ponerse cada uno, cada cual, cada una, la patria al hombro. Así que todos invitados, invitadas, los esperamos a partir del próximo martes a las 18 horas, y esperemos que así sea cada martes del mes de septiembre. Hashtag inscríbanse, los esperamos.